Hola, ¿qué tal amigos de Alerta Cron Noticias? Este día tenemos aquí una invitada de lujo, a la secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Lupita Murguía, que nos va a platicar de muchas cosas, también del ámbito político, como también incluso, si se puede y nos da permiso, de lo que sigue, ¿no? ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo estás aquí Encantada, bien, muy bien, con mucho gusto de platicar con ustedes. que nos puedas platicar cómo ha sido tu labor en la Secretaría de Gobierno aquí del Estado? Siempre dicen que es justamente el puesto político en donde cuando hay un problema, el que sacan, el que tiene que salir a resolverlo, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú al frente de esta Secretaría? Sí, dicen mucho que Secretaría de Gobierno son como los perros de rancho, que cuando hay bronca te avientan por delante y cuando hay fiesta te quedas amarrada atrás. Y es verdad, es un poco eso. Yo digo que es como una silla a la que le pasas corriente todo el día y nada más cambia la intensidad del alto voltaje o mediano voltaje, porque pues puedes tener una agenda organizada, prevista, y hay eventos del día que tienes que organizarte con el equipo para atender. Es un trabajo con organizaciones sociales, con partidos políticos, con los poderes, con la legislatura, y tiene que ver fundamentalmente pues con la gobernabilidad, buscar condiciones que favorezcan el orden, la tranquilidad social. Es un poco un trabajo que cuando se hace bien no se ve, nada más se ve cuando hay algún problema. Pero si de suyo hacemos circo, maroma y teatro para que un problema no se detone, pues ese no existe. Las personas usualmente no lo saben. No lo saben, ¿verdad? Y nosotros estuvimos tomando previsiones, reuniones, para que todo saliera así facilito, ¿no? Como debería de Como ser. debería de ser. Sí, Y bueno, así es. no es la primera vez que enfrentas este cargo, pero a lo largo del tiempo Querétaro pues sabemos que atrae a muchas personas, sabemos que la ciudad de hoy no es la de hace 20 años. ¿Tú cómo sientes que ha cambiado Querétaro en este tiempo? ¿Qué diferencia le notas de el antes a la ahora? Bueno, ciertamente es la segunda ocasión. En aquel entonces también fue el primer gobierno de transición y hubo muchos conflictos de tipo social. Estaba el Barzón, había grupos vinculados con asentamientos irregulares que se manifestaban con frecuencia. Estaba también otro grupo, no sé si ustedes lo conocieron, Alconan, que tenía, pues era gestor para la venta de licencias de bebidas alcohólicas, era famosísimo y organizaba su propio grupo de choque. Y problemas en la transición, en su momento, por lo menos al principio, diferencias con grupos de taxistas, que bueno, En finalmente este después cambio se de Ignacio superó. Loyola Así a es. Francisco. No, más bien fue Digo, del PRI a a Ignacio Ignacio Loyola, Loyola. en donde él fue el primer gobierno panista y esto trajo como consecuencia muchos movimientos sociales. Entonces, eso es igual que ahora, con este mismo dinamismo. Quizás yo diría, ahora el tema de las redes sociales te pone todos los problemas de carácter inmediato. Antes era posible que ante un problema, una manifestación, un grupo, etcétera, bueno, pudiéramos tomar medidas de previsión o de atención con un poco más de tiempo para ver. Sí, ha cambiado mucho esta dinámica con los Mucho, redes. mucho. Les voy a decir, en muchas ocasiones salgo de una actividad y pues me preguntan de un evento que en las redes sociales está y que concretamente yo por estar
una hora en una reunión no Ya te me perdiste enteré. de alguna forma. Entonces oigan, pues déme oportunidad de ver este evento porque estuve en esta reunión y no me enteré. Es una dinámica diferente. Pero sí, digamos que en el día a día sí es más, esta posibilidad de las redes sociales también te permite de alguna forma pues hablarle más directamente a la gente. ¿Tú sí le has utilizado estas herramientas de manera favorable para ustedes? Sí, las redes sociales te permiten el que a través de todos estos mensajes tú conozcas qué piensan, a favor o en contra de lo que se está haciendo. Hay veces que surge el comentario de si el mensaje es orgánico o es un bot. Es un bot, sí. Bueno, pues hay que ver todos, ¿no? Finalmente, cómo se va comportando y sí, también tener una mayor comunicación directamente con las personas para tratar de dar solución, porque quiere decir, si surgió esto en redes sociales, que hay un problema que es necesario atender. Eso sí. Y actualmente, aquí en la Secretaría de Gobierno, ¿cómo es tu relación con el gobernador directamente? Y si es diferente a como era con Ignacio Loyola, ¿cómo sientes tú esta parte? A final de cuentas tienen que hacer sinergia y se nota cuando no hay... Generalmente ha pasado que cuando un gobernador siente que algo no está bien en su política interna, pues lo primero que hacen es cambiar a su secretario de gobierno. Cuando las cosas Cuando las... se tornan un poco difíciles. Fíjate que casualmente, tanto el ingeniero Loyola como Mauricio Curi, los dos tenían un origen ciudadano. El ingeniero Loyola venía de presidir Coparmex en Querétaro. No había tenido ninguna experiencia ni como diputado, por supuesto, ni como senador, que es algo que el gobernador Curi ya tuvo esa experiencia. Pero en ambos casos, quizás esta visión de resultados, de dar respuesta, es algo que, te dijera yo, me parece semejante. Yo les digo a los colaboradores cuando algún asunto nos lo encargue el gobernador, que cuando el gobernador encarga algo es para resolverlo ese día. No es para decirle por qué no, sino cómo sí, cómo sí podemos resolverlo, cómo sí podemos atenderlo, y tiene que haber una respuesta inmediata porque es una administración como por objetivos, como por resultados, y esto es algo que él pide siempre, ¿no? Sí, Lupita, ¿y cómo has visto este papel justamente de la mujer? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Tú sientes que sí han ganado espacios suficientes en la política o faltan? A final de cuentas, en Querétaro, al día de hoy, pues no ha tenido una presidenta municipal, no solo en el municipio de Querétaro, sino tampoco en Corregidora, en el Marqués, en San Juan del Río. Estos espacios en la política que de alguna manera se han ido dando con un tema de paridad en la Cámara de Diputados, que 50 y 50, que el partido tenga que designar también la mitad de candidatas mujeres. ¿Tú cómo ves todas estas acciones que se han hecho, que han ido surgiendo, precisamente para que sea más visible el trabajo de la mujer y cómo, si se ha sentido que ha avanzado o no? Sí, hoy ha habido avances muy, muy importantes. Mira, realmente hace todavía no tantos años, pero te estoy hablando 20, 25 años, cuando una mujer alcanzaba la posibilidad de ser titular de una secretaría o tener un puesto de decisión importante, realmente lo alcanzaba a pesar de ser mujer. Se decía, es secretaria, tiene esta responsabilidad, no obstante que es mujer, ¿no? Un poco con ese contexto. Y hoy, tú lo comentabas, ha habido avances desde, pues, incluso la última década del siglo pasado, posiblemente desde los 80s, en el tema de mujeres. Primero vinieron las cuotas, que para legisladoras federales y locales, que establecían una cuota
hablaban de un 30%. Después cambió al 40%. Pero la verdad, en ambos casos, el hablar de cuotas era también una forma de descalificar, porque se decía, las mujeres no participan por sus capacidades, sino por cuotas de los partidos. Eso tuvo ese efecto, pero también el otro, que es que los partidos se vieron obligados a abrir los espacios y cada vez participaron más mujeres que fueron adquiriendo experiencia, un camino propio, una trayectoria propia. Por decirte algo, en algún momento en el 2015 se estableció que las presidencias municipales también tendrían que ser mitad y mitad. Y bueno, pues crujieron las estructuras de los partidos, había aspirantes de todos los partidos que habían hecho trabajo y cercanía con las personas de su municipio, de sus colonias, y resulta ser que les determinaron que el municipio era para mujer y pusieron a las esposas. Las Juanitas, como les suelen. Pero pasó que muchas de estas llamadas Juanitas hicieron un camino propio y se dieron cuenta que les gustaba el servicio público, participaron y se quedaron, y hoy tienen una trayectoria propia. De manera importante. Y sí, por ejemplo, ahora en el Senado, 49% son mujeres y 51 hombres, pero Cámara de Diputados ya son 50-50, incluso electas, no solo propuestas como candidatas, electas, donde no hemos alcanzado normalidad. Sucedió lo más difícil, que los partidos tuvieran que abrirse a la participación de las mujeres y una participación política 50-50. Eso a mí se me hubiera hecho lo más difícil. Pero en la casa, es en el hogar donde para las mujeres no hemos logrado condiciones de paridad. Las mujeres siguen trabajando y llegan a su casa a atender al esposo, a los hijos, a la familia. En muchos casos, si nos pasó en la pandemia, quedó claro que pues hubo mucha violencia hacia las mujeres, hacia los hijos. Estos problemas se acrecentaron. Se acrecentaron, quizás por muchas personas perdieron su trabajo, problemas económicos, estar confinados sin poder salir, y se disparó la violencia. Pero en ese sentido, ¿tú crees? Bueno, es que incluso en el lenguaje también siempre se dice que uno no ayuda a la esposa en casa, sino es copartícipe de las tareas, y hasta en la manera en lo que lo expresas tiene mucho que ver cómo lo ves tú mismo. ¿Qué se necesitaría para que el hombre dejara esta parte de creer? Porque es algo que sinceramente yo también lo he visto mucho en los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales, que sí ves que todavía es un tema que mucha gente siente que, y se ve más con una manifestación de las mujeres incluso, que suelen pues, referirse siempre a que esas que se vayan a su casa, que quién va a ser el quehacer. Que no estén de mitoteras. Exacto. ¿No? Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se requiere para que ese tema cambie y que a lo mejor desde ese punto pueda permear ya a los demás ámbitos y conquistar lo que hace falta? Fíjate que es un proceso cultural, que como todo proceso cultural no es inmediato. Tú utilizas una expresión que es real. El esposo que es cooperador dice que te ayuda, ¿no? Es decir, tú eres la responsable, yo te ayudo a levantar la mesa, te ayudo a llevar a los niños a la escuela, te ayudo a recoger la casa o algo así. Cuando en realidad los dos son copartícipes. Si la mujer trabaja y aporta, como sucede para el sostenimiento de los hijos, de la familia, y bueno, no podemos todavía con esta cultura patriarcal de decir, la responsabilidad es tuya, pero yo te ayudo. Pero es un proceso cultural.
que para eso, pues las mujeres también tenemos que formar a nuestros hijos de otra manera, con otros criterios, y ellos tomar conciencia. Hoy se habla de la formación de nuevas masculinidades. Y también pues preguntarte cómo recientemente tuviste una conferencia, una exposición del tiempo de las mujeres. ¿Cómo te sentiste con esta parte? ¿Te arroparon las demás mujeres? Incluso había también muchos compañeros políticos hombres que acudieron a escucharte. ¿Cómo fue esta experiencia y hacia dónde va este proyecto? Fíjate, Luis, que me gustó mucho. Antes soy amiga de Xóchitl Gálvez desde el Senado, y yo la invité porque la conozco y sé cómo conecta con las personas. Ella habla así, llanamente, a veces con palabras fuertes y altisonantes, groserías, pues, pero bien dichas, bien puestas. O sea, nada de lo que ella dice está fuera de lugar. Cuando dice que alguien es lo que es eso, ¿no? Y bueno, ella participó, y tuve yo también ocasión de hacerlo. Me sentí, como tú bien dices, arropada por los compañeros que asistieron, por organizaciones. Era una reunión de mujeres, pues realmente de todas las condiciones sociales, grupos. No estaba enfocada a un sector social o cultural, sino plural. Y es cuando te das cuenta que las necesidades que tenemos las mujeres son muy comunes, de una manera o de otra. Participó también Marta Curi hablando de pues la violencia que muchas mujeres sufren en cuanto a la no física quizás, sino emocional, que te descalifican, que te aniquilan, y es tan dolorosa o más que una violencia física, y que es destructiva, ¿no? Y me encantó el evento, me gustó mucho, sentí a las mujeres identificándose, bien sea con la intervención de Marta Curi, que dio incluso su testimonio de vida, con la de Xóchitl, conmigo, porque bueno, a veces tú oyes en una intervención algo y es algo que conecta contigo y eso te vincula. Y era lo importante, que hubiéramos varias participantes para que cada quien viera en un momento dado con cuál era afín. Así es. Muy bien. No, y es necesario preguntar hacia dónde va el camino de Lupita Murguía en la administración pública. Buscar, más allá de si quieres o no ser la candidata del PAN a la alcaldía, ¿te vas a inscribir en el proceso? O sea, ¿tu intención sí es participar? Mira, bueno, yo ya soy servidora pública y me encanta mi trabajo. Eso es, la verdad, es lo que he sido pues hace 25 años. No me veo de otra forma que no sea trabajando como servidora pública, porque para mí no es solo un trabajo. Sí me gano la vida de esta manera y vivo de mi trabajo, pero más allá de todo esto también es un sentido de vida. Es algo que me gusta, que es mi pasión, que me hace sentir satisfecha. Entonces, pues desde luego la posibilidad de participar en esa contienda la veo muy interesante. No se inscribe uno específicamente, sino siento que hay una especie como de evaluación periódica de pues el desempeño y el acercamiento con las personas, y eso te va perfilando o no. Y en ese sentido, bueno, pues tendrá que decidir el propio Partido Acción Nacional si con lo que yo soy, con lo que hago, basta para
ser candidata. ¿Por qué? Porque finalmente los partidos buscan aquella persona, hombre o mujer, que les garantice una mayor intención de voto y de resultados favorables. Pero bueno, pues estoy abierta a todo eso, haciendo lo que me toca y siendo yo, porque no puedo dejar de ser otra cosa. ¿Ya lo intentaste 2 veces? En algún momento sí. ¿Sientes que algo hay distinto ahora? Totalmente. Mira, en aquel entonces los tiempos eran otros. De hecho, no lo intenté constitucionalmente, sino fueron los procesos internos. Y en ese momento, estamos hablando hace 20 y tantos años, Acción Nacional resolvió que no era yo la mejor opción. Y en ese momento, bueno, pues yo participé en esa contienda, ahí sí fue una contienda, ahí sí me inscribí, ahí sí hubo una asamblea en donde entramos a votación y no gané. Eran las reglas del juego, yo las acepté y no gané. Entonces, pues bueno, ante ese resultado no me queda, y creo que así debe de ser, más que aceptar y sumarte a quien ganó. Y no pues atravesártele o ser contrario o dividir al partido. Y la verdad es que así lo hice, me sumé al trabajo de quien ganó, y el Partido Acción Nacional me fue dando otras oportunidades más adelante para ser diputada federal, para ser incluso presidenta del Congreso en diputados, ahora para senadora, vicepresidenta del Senado, estuve los 3 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que quizás no era mi tiempo, a lo mejor no era el tiempo de las mujeres en ese momento, y a lo mejor mi incorporación al panismo no tenía el arraigo que hoy tiene, de alguna manera, de haber constatado, como se dice, que soy una panista calada, o sea, en las buenas y en las malas. Me he quedado y apoyando al Partido Acción Nacional, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son así ya 3 cosas que tú crees que son los retos más importantes que tiene Querétaro? Mira, en este ámbito en el que crece, parece ser que hay veces podría ser, y lo hemos escuchado hasta de mismos políticos, que podría ser enemigo de su propio éxito. Sí. ¿Crees eso? Mira, yo creo que en Querétaro hemos sido, no enemigos, pero de alguna manera el crecimiento de Querétaro nos ha llevado a ser una sociedad y a sobre todo en la zona metropolitana, con problemas de una ciudad grande. Por decirte algo, el tema de la movilidad es un problema real. No solamente el transporte, sí el transporte público, que es una asignatura pendiente en Querétaro. No tiene Querétaro un transporte público a la altura de la calidad de vida que aspiramos en Querétaro, pero también la movilidad de vehículos, incluso privados, de transporte de carga. ¿Y qué sucede? Pues que son en horas pico. Ya el tráfico en la ciudad de Querétaro normalmente sin 5 de febrero ya era es complicado. Y bueno, 5 de febrero va a ayudar, pero no es una solución única. Tenemos que buscar alternativas para mejorar la movilidad del transporte público, de los particulares, del transporte pesado, que también es importante. Creo que otro tema que es vital es el tema del agua, y nos queda más que claro. No sé cuál fue su experiencia ahora en el mes de diciembre, cuando perforaron los ductos del acueducto 2 y dejaron pues a muchas colonias en la zona metropolitana sin agua. Era terrible.
Bueno, yo lo que creo es que también se notó la dependencia que tenemos del acueducto 2, que a lo mejor, y siempre dicen esa parte en la política, que no les gusta enterrar el dinero cuando se habla de hacer drenaje, de meter Que no se tuberías, ve, que no se los ve. políticos no les Y a lo gusta. mejor nunca se dimensionó, yo creo que nunca, incluso yo mismo no había dimensionado lo que significa el acueducto 2, y en ese momento parecía ser el tema. Y luego, ¿en qué fechas? ¿No? ¿Ustedes En cómo? diciembre, no, fue terrible. Mira, alguna vez el gobernador ha comentado que en su experiencia, quizás el evento que más sintió que le preocupaba había sido el juego de fútbol el 5 de marzo, por los hechos como se dieron, y por supuesto también nos tocó a todos. Pero yo le decía, fíjate, Gober, que yo que viví estando, el gobernador había salido unos días, estando aquí en Querétaro al frente, así me lo encargó, que viví lo de la falta de agua, eso fue peor, porque en la 5 de febrero fue el evento terrible y la opinión pública, local, nacional, internacional, sí, por supuesto, los heridos, etcétera, ¿no? Los procesos que se llevaron para aquellos que habían lesionado a otros, todo eso fue muy fuerte, pero el enojo social de las personas en diciembre por la falta de agua, salías a la calle y las personas te reclamaban, porque no solamente fue falta de agua 11 días, no solamente fue para muchas colonias, sino en qué fechas. En diciembre, donde la familia se reúne, las señoras me decían, no puedo hacer ni mi pozole, ¿no? Porque no tengo agua. Tuvieron a lo mejor que irse ellos a otro lado. A otro lado. Celebrar. Y hubo dos momentos muy delicados. Primero, cuando fue que rompieron el tubo. Y Navidad, pues, de hecho, por ejemplo, yo me quedé sin agua en mi casa en el día 25. El día 20, o sea, sé lo que es eso. Y después, ya por ahí del 27, repararon el tramo que primero se dañó. Que ya había quedado. Y a la hora que meten la presión, en otra parte también había estado esta pues perforación en otro tramo. Y eso retrasó todavía más. Y ahí sí fue donde el enojo social se manifestó. Es que es evidente, hay una expresión que dicen que las guerras del futuro van a ser por agua. Y por supuesto, por eso es que adelantándonos a que esta necesidad extrema nos llegue, es que se están haciendo gestiones ante la Comisión Nacional del Agua, CFE incluso, para obtener mayores recursos y hacer hídricos, no económicos, sino hídricos, y hacer un acueducto 3 que permita pues dar respuesta a Querétaro. Y esta idea sería para no solo depender del acueducto 2 o para, de alguna manera, pues, ampliar la capacidad. Es ampliar la capacidad porque virtualmente con algunas variables sería la misma fuente. Nos piden CNA hacer unas obras para regresar, porque es agua de excedentes de Zimapán. Entonces hay que tratarla, regresarla a que CFE la procese y ya se pudiera utilizar después de haberla tratado puntualmente. Entiendo yo que a lo mejor el tratamiento es después de que regresa. Y bueno, y hoy surge un poco este cuestionamiento de algunas comunidades en el estado de Hidalgo que también están solicitando pues que haya agua para ellos. Y se me hace válido, porque la misma necesidad que tiene Hidalgo, pues la tiene Querétaro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada estado hacer las gestiones necesarias, las obras necesarias
para brindar agua a su estado, ¿no? La fuente en determinado momento podría ser la misma, o sea, ellos Sí. podrían tener agua de la misma... Del mismo Simapán. Simapán. Entiendo yo que, bueno, no sé si ya Hidalgo, entiendo yo que no, ha hecho una solicitud de asignación de agua para hacer un acueducto Hidalgo. No lo sé, tengo entendido que hasta este momento no. Pero en todo caso hay una instancia normativa que es la CNA. CNA, de acuerdo al recurso de agua que hay, pues ya dispone lo que permita el aprovechamiento de Hidalgo y lo que permite el aprovechamiento de Querétaro. Y cuidarla, reusarla, cultura del agua. Tenemos que desde captarla. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Justamente también, porque muchas se va por el drenaje y se desperdicia. Esa parte de reutilizar el agua, Es ¿le fundamental. toca al gobierno o le toca a cada uno? Yo creo que es responsabilidad de todos. Por decirte algo, cuando ves a países como Israel que no tienen agua y que hacen siembra de alimentos con la reutilización constante, la captación del agua una vez que se obtiene el tratamiento, nosotros pues sí, ciertamente en Querétaro es semiárido el clima, pero también podemos captar agua, tratarla, aprovecharla. Y hoy que he estado pues platicando con las colonias del tema precisamente del agua en diciembre, me doy cuenta que hay muchas familias que hacen un uso del agua, un reuso del agua, también como parte de su vida. Me dicen, yo me meto a bañar con una cubeta donde cae agua y esa agua me sirve para los baños, me sirve para mis plantitas, me sirve para lavar mi coche, o ¿cómo la puedes reutilizar, ¿no? Y pagan mucho menos porque el agua en Querétaro, al ser un recurso escaso, el agua no es barata, el agua, ciertamente Dios nos da el agua, pero no la entuba. Entonces lo que pagamos es que nos lo lleven a la casa, poder disponer, pero hay que cuidarla, ya no es solo de poderla pagar, la tenemos que cuidar. Y últimamente ha habido problemas y bueno, la CFE me parece que es otra de las instituciones, no solo la SEA, porque la SEA tiene también un área de oportunidad muy grande. Nosotros tenemos reportes de fugas que tienen mucho tiempo y que las atiendan a lo mejor en el día a día es luego muy complicado. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que todo el sistema de drenaje en muchas colonias tiene muchos años. Fui a Bolaños, pero por ejemplo Jurica, son colonias que tienen muchos años con un drenaje que no se ha venido sustituyendo. Y entonces, pues bueno, virtualmente está perforado, no se ve, pero se percibe en el momento en que llueve y el drenaje que va por debajo, pues empieza a salir por las casas, por las alcantarillas, porque estrictamente no es un drenaje funcional ya. Y así ha sido. Pero con la CFE, porque han tenido ustedes también un problema de abastecimiento por cuestiones de agua. También. No tanto el agua, pero la luz. Así y si es. la luz no llega el agua. Entonces, ¿hay forma también de sustituir la luz en esos momentos o depende también? Pues mira, también tú bien lo dices, hay asuntos en donde se requiere el rebombeo del agua y en el momento en que no hay energía eléctrica, pues no hay agua, ¿no? Y a todos nos ha pasado que en las casas frecuentemente se va el agua, se va la luz y ya regresa y no sabes ni por qué. Antes decías, es que está lloviendo, es que está haciendo mucho aire y te asomas y ves soleado y dices, ¿por qué se fue la luz? Simple y sencillamente porque tenemos problemas en el abasto de energía eléctrica. Pues también tenemos que trabajar en eso con esta Agencia Estatal de Energía, generar y que el gobierno federal nos autorice
a poder generar energía a través de fuentes alternas como son la eólica. Eso es bien importante, la solar, como con este sol que tenemos en Querétaro todos los días, creo que seríamos productores nacionales si la capitalizáramos como energía. Tenemos que hacerlo. Y por otro lado, algo que es el otro asunto de prioridad es que la propia Comisión Federal de Electricidad autorizara a bajar una mayor cantidad de energía a una subestación que se tendría que construir es profeso para manejar estas cargas de alta tensión y asegurar un abasto en Querétaro los próximos años. ¿Es buena la comunicación con la CFE o ha habido? Fíjate que creo que el gobernador Mauricio Curi ha tenido una virtud, es no confrontarse con el gobierno federal, sino tener una relación de colaboración, de respeto. Y esto ha hecho que desde el mismo presidente López Obrador, el secretario de gobierno, el director de Comisión Nacional del Agua o de CFE, tenga un trato comedido, abierto, con la disposición de buscar cómo sí se pueden conceder estas autorizaciones. Quizás gobierno federal no tiene recursos para apoyar en eso. Tendrían que ser que el gobierno encontrara una fuente de recursos propios. Pero lo que ahorita es todavía más complicado es la autorización en sí misma para poderlo aprovechar. Y creo que en el caso de Querétaro, gracias a la gestión de Mauricio Curi, hay esta comunicación para ver cómo sí. Lupita, ya también nada más para un poco ya ir concluyendo con la plática, preguntarte cuáles crees que han sido los momentos más difíciles en estos, año y medio, ya una cuarta parte de la administración, y hacia adelante, ¿qué ves tú de retos de la dependencia? Pues bueno, desde el punto de vista de la Secretaría de Gobierno, efectivamente, como comentaba, el 5 de marzo, el juego de fútbol en donde nosotros mismos teníamos la información, pero no sabíamos cuál era la condición de cómo esto podía venirse dando, si los muchachos heridos iban a fallecer o no, o se alcanzaban a recuperar, en fin, fue muy fuerte. El del agua en diciembre, que ya me andaba, la verdad, andábamos buscando pipas por todos lados, hablé al estado de Guanajuato, la secretaria de gobierno, nos mandaron pipas, el alcalde de Celaya también, y en todos lados consiguiendo con la idea de que si esto seguía, evidentemente el abasto no era suficiente, de hecho, de suyo no lo fue, el que les hubiéramos resuelto a todas las personas su problema de agua, pero sí estuve buscando cómo conseguir pipas que llevaran agua potable, porque esa es otra. Hay pipas que llevan agua tratada, no. Tiene que ser pipas de agua potable y saber de qué fuente las estaban, porque esa es otra, de qué fuente, si era apta para consumo humano, porque en la necesidad, pues te llevan el agua y la ocupas, pero ¿de dónde viene, no? ¿La sanción para esta empresa? La está atendiendo concretamente la CEA, sé que están en una negociación, buscando pues que reconozcan el daño que causaron. Hemos hecho varios conceptos, que es desde el daño a la infraestructura, los gastos que tuvo que hacer la Comisión Estatal de Agua para dotar de agua algunas colonias, multas que también están consideradas. Y bueno, incluso el apoyo, hemos incluido, y ahí no ha habido mucha respuesta, el apoyo económico que se brindó a las familias en los meses siguientes para compensarlos por los 500 pesos. Ándale,
Eso también lo llevamos a la mesa. Lo está llevando esta negociación la CEA. Sé que ya en el tema del daño que hicieron a la vialidad ya cubrieron y estamos en otros aspectos. Ya nada más por concluir, tú algo que quieras añadir para la entrevista. Muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias por esta entrevista que me permite hablar un poco de lo que hacemos aquí todos los días. En realidad creo que ha sido un buen trabajo de Secretaría de Gobierno tratando de adelantarse a los problemas para darle solución antes de que estos exploten o se detonen. Y cuando esto sucede, pues también buscando dar solución. Gracias a eso puedo decir que esto se ha logrado porque ha habido un equipo comprometido en el área de desarrollo político, de gobierno, de protección civil, que es con quienes trabajamos para atender pues cualquier inconformidad social que se pueda tener. Vamos, escuchamos, atendemos y tratamos de resolver. Y que es normal que ocurra en una ciudad tan grande como... Tan grande, con una sociedad tan plural de todas. Ya ahora esta visión que teníamos antes del Querétaro chico, en el que todos nos conocíamos, pues no. Es una sociedad plural que tiene todo tipo de opinión, de puntos de vista, de necesidades, y a todas hay que atender. Perfecto. Pues muchas gracias, Lupita, por el espacio, por el tiempo. Muchas gracias. Que no fue poco, la verdad, pero pues muchas gracias por Muchas gracias. abordar todos estos temas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Al.